El síndrome de Kerbein, o correctamente dicho, de Kerbein, toma su nombre debido al primer médico que lo identificó, que lo descubrió, que se llamaba Fritz de Kerbein. Este síndrome es uno de los múltiples síndromes estenosantes que afectan a la mano. ¿Qué quiere decir estenosantes? Viene de estenosis, de estrechamiento, de compresión de alguna o algunas de las estructuras de la mano que nos causan incapacidad, dolor o inflamación. En este caso, ¿cuáles son las estructuras que sufren compresión? Son dos tendones, uno que se llama aductor largo del pulgar y otro que se llama extensor corto del pulgar, que pertenecen a los mismos músculos del mismo nombre. ¿Y qué es la estructura que comprime, que se estenosa o que genera este tipo de compresión y por lo tanto del padecimiento? Una estructura que se llama retináculo de estos tendones, que es parecido a lo que platicamos en el túnel del carpo, una especie de pulsera de fascia que sostiene, que sujeta en toda su periferia a estos dos tendones para que tengan la firmeza necesaria para realizar su actividad sin moverse del lugar y dirigir el movimiento de estos músculos a través de sus tendones para que realice la actividad de vida. El tratamiento de este síndrome de Kerbein varía dependiendo del origen del mismo. Dice uno, bueno, a ver, ¿cómo que del origen del mismo? Si ya sabemos que se da por una compresión, por una estenosis, por un atrapamiento de estos tendones. Sí, existen dos tipos de origen para este síndrome de Kerbein o para esta enfermedad de Kerbein. La primera, que es la que responde a tratamiento conservador, es decir, sin cirugía, es aquella que es inflamatoria aguda. Vamos a ver de qué trata esto. Tenemos, por ejemplo, circunstancias en las damas cuando tienen su embarazo, retienen líquidos y muchas de sus estructuras aumentan de tamaño por esta retención de líquidos, siendo esto aplicable a los tendones aductor largo y extensor corto del pulgar. Este síndrome de Kerbein, cuando se da en mujeres embarazadas o que recién tuvieron su trabajo de parto y que continúan con esta retención de líquidos, esa compresión que se da por el aumento de diámetro de estos tendones por la retención de líquidos desaparece solita al tiempo sin necesidad de hacer más nada. Claro, si el dolor es incapacitante, si el dolor es muy molesto para el manejo precisamente del bebé o de las actividades de la vida cotidiana, se puede inmovilizar con una férula a la mano, aplicar antiinflamatorios tópicos o tomados para acelerar este proceso de desinflamación y de restablecimiento de la función de la muñeca y de la mano, por lo tanto, de manera más rápida. Otro tipo de sinovitis transitoria de Kerbein o de síndrome de Kerbein transitorio, por así mencionarlo. Si yo no estoy acostumbrado a exprimir o a martillar y cierto día se me ocurre ponerme a hacer reparaciones o a exprimir telas durante varias horas seguidas, se me pueden inflamar estos tendones y dar una tenosinovitis de estos dos tendones o un síndrome de Kerbein transitorio que va a resolver con inmovilización, como ya lo mencionamos, y con aplicación de antiinflamatorios esteroides, no esteroideos, pero va a resolver de manera conservadora, es decir, sin cirugía. Tenemos el segundo caso, que es un poquito más frecuente, que es ya la tenosinovitis o síndrome de Kerbein crónico. ¿Qué es esto? Que no se dio por un evento aislado, que más allá de darse en una temporada muy específica, la tengo ya de mucho tiempo atrás, o bien viene el dolor, se retira y constantemente estamos alternando entre bienestar, inflamación y dolor durante varios meses, inclusive hasta años.
Ese es el síndrome de De Quervain que requiere cirugía. Normalmente hemos comentado que todo diagnóstico, para fundamentar el tratamiento adecuado, tiene o existen estudios específicos para demostrarlo. El síndrome de De Quervain es muy especial en ese aspecto, porque no tiene como tal un estudio de imagen que nos demuestre su existencia. Es como yo les digo a mis pacientes, es prácticamente un acto de fe al médico el creer en la existencia de este síndrome de De Quervain. Obviamente, si tomas una resonancia, si tomas un ultrasonido, si tomas cualquier estudio, si llegas a tener suerte, lo más que te podrá documentar cualquier estudio va a ser una simple inflamación de estos tendones, pero te la va a dar igual que si hubieras sufrido un golpe en la mano, en la muñeca. Así que como tal, en el síndrome de De Quervain no tenemos un estudio que nos documente al 100% ese síndrome, porque, pues bueno, se dice que el diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo documentas o que lo compruebas o que realizas ese diagnóstico con maniobras clínicas o de exploración física. Ok, ya sabemos un poquito gracias a esta introducción. Ahora, ¿cómo sé yo qué síndrome de De Quervain o cómo puedo sospechar yo que lo tengo? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuáles son los síntomas que da? La principal manifestación de este síndrome es dolor en el aspecto medial de la muñeca. Es decir, vamos a tener dolor justo en la parte inferior al dedo pulgar de la muñeca, en esta parte sobremanera. Este dolor va a ser de mayor intensidad cuando yo trate de apretar algo, cuando trate de sujetar algo con fuerza, cuando exprima o cuando haga actividades repetitivas de la vida diaria, como pudiera ser el barrer, el trapear, el exprimir, el cortar en la cocina, ¿verdad? Ahí es cuando va a haber más dolor. Obviamente cuando reposas se quita el dolor, se quita la inflamación y estás otra vez asintomático, pero vuelves a realizar actividades físicas con la mano y regresa el dolor. A lo largo del tiempo va siendo cada vez más intenso y cada vez más frecuente y cada vez más duradero este dolor, y es lo que nos hace acudir al médico, pues para que nos revise y saber qué es lo que tenemos. Hay una maniobra, un movimiento, una prueba de exploración física que es patognomónica del síndrome de De Quervain. ¿Qué quiere decir patognomónica? Que si es positiva, llueve, truene o relampaguee, es síndrome de De Quervain y puedes apostar una Coca-Cola Light a que lo es sin error equivocarte. Y es una maniobra muy sencilla que se llama la prueba de Finkelstein. ¿Esta maniobra en qué consiste? Consiste en tu dedo pulgar, sujetarlo o cogerlo con los otros 4 dedos, y ya que tienes la mano en esta posición, forzar un poquito con tu otra mano esta muñeca, sujetándola del puño hacia abajo. Si al realizar tú esta maniobra de Finkelstein, que es la que hacemos en el consultorio los ortopedistas, sientes que el dolor que se presenta en esta parte de la muñeca aumenta, no hay pierde. Es Finkelstein, no. Es síndrome de De Quervain. Ahora, en algunas personas, cuando se deja evolucionar esto por mucho tiempo, además del dolor y de la inflamación, también se llega a presentar una bola, un chipote en esta parte, que es ya un nivel superlativo de inflamación del retináculo que contrae o que comprime o que estenosa el sitio de paso de conducto de estos dos tendones. ¿Qué pasa cuando tenemos ya un síndrome de De Quervain crónico, doloroso, que obviamente ya sabemos que no es agudo, porque si hubiera sido agudo resuelve solito en 10-15 días? Ahí el tratamiento en efecto es quirúrgico, parecido
al dedo en gatillo, parecido al túnel del carpo que hemos platicado, que son también síndromes estenosantes de las estructuras de la muñeca y de la mano. Lo que se realiza ahí es justamente ese retináculo que envuelve a los dos tendones se libera. Es una cirugía relativamente sencilla, aunque es de alta relojería. ¿Por qué digo que de alta relojería? Pues porque suena muy fácil, abrir la piel y cortar el retináculo para liberar los tendones. Pero lo cierto es que en la periferia de ese retináculo y de estos dos tendones pasan 3 ramas nerviosas muy importantes que hay que saber ubicar, identificar y proteger durante este procedimiento, y se libera el retináculo. Con eso ya queda resuelto el problema de compresión, el problema estenosante que genera este dolor. Algo más acerca del síndrome de Decker-Vein, pues básicamente que es una cuestión que no es ni urgente ni emergente, pero que sí se va agravando a lo largo del tiempo, y que, como siempre, tu ortopedista es el que te va a decir si es o no es, y el que te va a proporcionar el tratamiento y las sugerencias para este mismo, individualizadas dependiendo de cada caso. Como siempre, espero que esta información sea de utilidad para alguno de ustedes, y como siempre también es un gusto saludarlos. Muchas gracias por su atención.